actividad de estructuración. Entonces recordemos que en esta actividad pues lo que se hace es el desarrollo de la temática que se está trabajando. Recuerden que ya hemos hablado sobre el concepto de la programación, concepto de algoritmo, diagramas de flujo. En la guía número 2 del segundo periodo dábamos a entender el concepto de la variable. En este apartado pues vamos a profundizar mejor el concepto de qué es una variable para que puedan entenderlo mejor. Entonces acá las variables se usan para almacenar datos, para guardar datos, ¿cierto? Dice que piensa en una variable como una caja capaz de contener un valor, ¿sí? En este caso, recuerden que yo les mencionaba que ustedes han utilizado variables. En matemáticas ustedes utilizan variables. Vamos a ver un pequeño ejemplo para que recuerden. Tenemos esta expresión, 4x menos 7 igual a 5. Entonces lo que yo les decía, ustedes en matemáticas usan las variables. Si ustedes recuerdan, esta x se llama variable. ¿Por qué? Porque su valor varía, cambia dependiendo del ejercicio. Y estos dos elementos los vamos a llamar, ustedes los conocemos en matemáticas como las constantes. Las constantes pues son elementos que su valor no cambia. Durante todo el ejercicio el 7 y el 5 van a ser los mismos, 7 y 5 se van a repetir, ¿sí? ¿Qué pasa? Miren acá, vamos a decir, acá en el ejercicio, voy a pasarme para acá, que x es igual a 3. ¿Ustedes qué hacen para resolverlo? Ok, bien, 4x ya le di un valor que es 3 menos 7 igual a 5, ¿cierto? Hago la respectiva multiplicación, 4 por 3, 12, menos 7 igual a 5, 12 menos 7 es 5, es igual a 5. Entonces miren que acabamos de resolver esa ecuación. Pero bueno, yo digo que x es igual, vamos a darle 2. ¿Qué hago? Lo mismo, 4. Miren que ya x no va a tener el valor de 3 acá, porque yo le dije, ojo, x vale 2. Entonces, ¿qué voy a poner acá? Pues voy a poner 2. Menos 7 igual a 5. Y miren lo que hablamos de las constantes. Siempre está el 7, siempre está el 5, ¿sí? Y son dos ejercicios diferentes, ¿no? Para que tengan en cuenta. Hacemos las respectivas operaciones. 4 por 2, 8, menos 7 igual a 5. 8 menos 7 nos da 1, es igual a 5, pues no, diferente, ¿sí? Pero entonces lo que quiero que entiendan es el concepto de la variable y la constante. La constante siempre va a permanecer. Si yo hago este ejercicio cambiando con los números, poniendo el valor de x con los números del 1 al 100, pues en esos 100 ejercicios el 7 siempre va a ser 7, el 5 siempre va a ser 5. Lo que va a cambiar, bueno, y el 4 siempre va a ser 4. Lo que va a cambiar es el valor acá de la x. Entonces en la primera pasada x va a valer 1, en la segunda 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta llegar a 100, ¿sí? Su valor es variable, ¿cierto? Entonces con esto quiero que entiendan que ya el concepto de variables y constantes ya ustedes lo han estado manejando en matemáticas desde hace mucho tiempo. Entonces el mismo principio de variable y constante se utiliza en la programación y en lo que estamos viendo de algoritmos, ¿sí? Acá la guía pues profundiza un poco, les da un ejemplo bastante, diría yo, claro y llevado a la realidad con el cuento de la idea de las cajas, ¿sí? Entonces miren, acá nos dice pues que yo puedo crear una variable en programación. Igual que en algunos casos de las matemáticas, yo puedo darle el nombre que yo quiera a la variable, ¿sí? Yo puedo poner A, B, C, D, X, variable 1, variable 2, o en este caso edad. Entonces, en el ejemplo, tengo una variable que se llama edad, y a esa variable le voy a decir que tiene un valor de 15. O sea que edad tiene 15. Si hacemos la similitud de la caja, entonces es como que yo tengo una caja de cartón a la cual le puse un sticker que se llama edad, y dentro de esa caja estoy guardando el número 15, ¿sí? Eso es lo que estamos haciendo con el concepto de la variable. Bien, entonces cuando yo quiera
realizar, por ejemplo, esta suma, edad más 15, edad más 5, ¿qué va a pasar o qué está entendiendo el computador? Ok, ¿quién es edad? Ah, edad es 15, entonces cambia el valor, miren, 15 más 5 y hace la suma correspondiente. Es lo que estamos analizando desde el ejercicio del periodo pasado, ¿cierto? Entonces mírenlo acá de forma más gráfica. Edad más 5, ¿cuál es el valor de edad? Ah, aquí es 15. 15 más 5, 20, ¿sí? Algo que deben tener en cuenta, y lo presenta la guía, y ya lo acabamos de ver con el ejercicio ese de esa ecuación matemática, es que una variable solo puede guardar un único valor. Aquí lo dice, ¿sí? Si yo tengo la edad, yo tenía 15, pero no, ahorita voy a guardar el número 3, edad 3, pues entonces ¿qué va a pasar? Saco el 15 y guardo el 3. Entonces si yo quiero hacer, entonces vamos a hacerlo acá. Acá voy a poner edad es igual a 3. Entonces ya aquí sale el 15 y acá se queda el 3, ¿cierto? Y si yo digo edad más 5, él va a venir a buscar, ¿cuál es el valor de edad? El nuevo valor de edad es 3 más 5 y hace la suma 8, ¿cierto? Entonces siempre cuando yo utilizo una misma variable, o sea una variable con un mismo nombre, solo va a poder guardar un único valor. Si yo quiero entonces, no, que es que yo quiero guardar el 8. Bien, sale el 3 e ingresa el 8. Y cuando vaya a hacer esta operación, pues ya no es edad 3, sino que acá es 8. Y acá pues no me va a dar 8, sino 3, ¿cierto? Entonces, otra cosa para tener en cuenta. Una variable solo puede guardar un único valor, uno solo. Bien, seguimos por acá. ¿Qué pasa? Este apartado nos está diciendo, ok, si usted no ha creado la variable, si no la ha definido, no la ha llamado, digámoslo así, pues usted no la puede utilizar, ¿sí? En el programa. Es como que ustedes vayan a buscar una casa sin la dirección, ¿sí? Es muy difícil encontrar una casa sin una dirección. No saben en qué país está, no saben qué barrio, en qué calle, qué sé yo, ¿cierto? Entonces lo mismo pasa acá. Miren que en ningún momento de lo que hemos estado hablando acá, yo he hablado de una variable que se llame peso. Y aquí ya estoy haciendo peso más 5. Entonces viene acá el programa y dice, bueno, ¿peso quién es? Yo no tengo, miren que por acá no me dice que peso es igual a algo. No existe peso. Entonces, él va a decir, bueno, peso es nada, más 5 me va a dar un error, ¿cierto? Entonces, esa es otra cosa. Siempre debemos definir las variables que vamos a utilizar. Por ejemplo, yo puedo tener acá, digamos, tengo edad. Edad es igual, vamos a traer con 3. Y yo le digo edad más año. Edad es 3 más, bueno, y año, ¿dónde está año? El computador, ¿qué pasó acá? Error, ¿cierto? Porque el año no existe en este momento, ¿cierto? La variable año. Bien, seguimos por acá. Y lo otro que debemos tener en cuenta para cuando creamos variables es que las variables son únicas. ¿Qué quiere decir esto de únicas? Por ejemplo, esta variable se llama spam, S-P-A-M. Si yo escribo, por errores escribí esto así, pues me va a botar un error. ¿Por qué? Porque es que esto es muy diferente a esto, ¿cierto? Otra cosa, hay lenguajes de programación que son sensibles a mayúscula y minúscula. Entonces, esta variable a igual a 5 y yo digo a más 10, él me va a botar error. ¿Por qué? Porque la A minúscula es muy diferente a la A mayúscula. Entonces, una recomendación cuando trabajemos en desarrollo de algoritmos es siempre usar el mismo nombre de la variable en todo el documento, a menos que yo la defina, ¿cierto? Por ejemplo,
¿Cómo podría no botarme error acá? Pues que yo voy a crear, acá tengo otra variable que se llama a, y esta va a tener el valor de 2. Entonces cuando él viene a hacer la prueba, ok, ¿quién es a? Vela, a mayúscula. A mayúscula vale 2 más 10, y pues me va a dar la solución de 12, ¿cierto? Entonces, ojo con eso. A mayúscula y A minúscula son diferentes. Que yo tengo, no, profe, que yo voy a utilizar la Z y la Z mayúscula, son diferentes. No, que yo voy a utilizar huevo y voy a utilizar huevo sin H. Son dos cosas diferentes. Que voy a utilizar hombre y voy a utilizar hombre. Son dos variables diferentes. Ojo, esto es unos errores de ortografía gráfica muy grandes, ¿no? Pero es para el ejemplo de conocer las diferencias, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Seguimos por acá. Bueno, entonces recuerden, siempre hay que declarar las variables, siempre hay que tener en cuenta que las variables tienen que tener el mismo nombre cuando los vamos a utilizar en todo el trabajo, ¿sí? Si se escriben mal o se escriben con diferentes mayúsculas, va a botar error. Entonces miren que acá les da un ejemplo. Por ejemplo aquí, span, span, span y span son 4 variables diferentes. Miren, ¿por qué? Porque todas son diferentes. Bueno, cada una de ellas puede tener un valor diferente, ¿no? O sea, almacenan una variable, un valor diferente, porque son 4 variables diferentes. Por ejemplo, esta le puede almacenar el 1, esta puede almacenar el 2, este puede almacenar el 3 y este almacena el 25, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada una de ellas, piensen que es una caja, ¿cierto? Una caja diferente, que esta caja se llama span, esta caja se llama spam en mayúscula, esta caja se llama span y esta caja se llama span, ¿sí? Entonces miren que son 4 cajas diferentes, por lo tanto son 4 variables que pueden guardar cada una un valor. Seguimos por acá. Bien, esto es como recuerden que estamos también buscando que ustedes conozcan como unos criterios básicos o mejores prácticas para desarrollar lenguajes de programas, ¿cierto? Entonces, pues acá nos dicen, o siempre recomiendan, que los nombres de las variables se escriban en minúscula, y que si vamos a utilizar dos nombres de variables, podemos utilizar la primera en minúscula y la segunda en mayúscula. Entonces, mi nombre, radio del círculo 1, apellido usuario. Entonces miren que iniciamos en minúscula siempre, y ya cuando es una segunda palabra que vamos a utilizar como variable, complemento de esa palabra de variable, pues la podemos utilizar como una mayúscula.